Buenos días, Dios te bendiga. Muy bien, en este día quiero contarte algo. Miro las noticias y veo con tristeza cómo muchas personas no están siguiendo la fe que nos ordena la palabra de Dios. Esto ha llegado inclusive a permear el interior de la iglesia. La novia de Cristo ha sido influenciada por el mundo en lugar de que ella sea la que influencia al mundo. La palabra no es la prioridad en su vida diaria, sino las opiniones de los hombres. Ya escasean los predicadores bíblicos y las personas prefieren a los motivadores en lugar a los que enseñan la Biblia. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como creyentes de esta generación? Hoy quiero hablarte si tú eres un creyente de este tiempo, porque tú y yo tenemos una inmensa responsabilidad ante Dios de nuestra respuesta al Evangelio. Dejemos que sea la palabra de Dios quien responda a esta inquietud que hoy te presento. Y quiero ir a 1 Timoteo 4, versículo 12. 1 Timoteo 4, versículo 12 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. ¿Qué es lo que Pablo le pide al joven Timoteo? Pablo le pide a Timoteo que sea un ejemplo para su generación, un ejemplo para los creyentes de su época. ¿Qué significa ser un ejemplo? Ser un ejemplo significa ser un modelo, un referente a seguir, alguien a quien imitar. ¿Para quiénes debía ser ejemplo Timoteo? Timoteo debía ser ejemplo para los creyentes de su época. Eso tiene mucho que ver con los creyentes que están en un rango de liderazgo en la iglesia. Los creyentes que están creciendo en su vida espiritual deben tener un referente claro en los líderes de la iglesia. Dios manda a los creyentes maduros a ser un ejemplo a seguir. ¿Y en qué áreas debía ser ejemplo Timoteo? Son varias, son 5. En la primera, en lo que dice. Pablo le pide a Timoteo que sea ejemplo en lo que dice. Y es en la forma en la que comunica el mensaje del Evangelio. Pablo le pide a Timoteo que sea un ejemplo de cómo se debe enseñar la palabra de Dios. Para eso se necesita ser un apasionado por la Biblia y dejar que ella more en abundancia en nuestros corazones. Segundo, Pablo le pide a Timoteo que sea ejemplo en la forma en que vive. Le pide que lo que ha creído lo exprese en su vida diaria. Si la palabra mora en abundancia en el corazón, ella transformará la forma en la que vivimos. Recuerda que las creencias internas llevan a un comportamiento, a una vida santa. Así que Timoteo debía ser ejemplo en su forma de vida. Pero también le pide que sea un ejemplo de amor. Timoteo debía ser un ejemplo de expresión de amor, del amor de Dios, inundando los corazones de sus redimidos. Es un amor práctico, un amor que se expresa. No es un amor que solamente se da como una intención, sino que es un amor que se vive, que se expresa. Y no cualquier tipo de amor, es el amor de Dios, un amor puro, que no es egoísta, que no es jactancioso, que no se goza del mal y que no busca la maldad. Otra área en la que le pide ser ejemplo es en la fe. La fe es la persuasión divina en el alma del hombre. Y esta le permite confiar plenamente en Dios y lo que Él ha revelado en su palabra. El alma de Timoteo debía estar anclada en la palabra de Dios y su vida debía ser una muestra de confianza en la revelación divina. Y por último, Pablo le pide a Timoteo que sea ejemplo de pureza.
pureza. Timoteo debía ser un joven apartado del mal, un joven que se apartaba del pecado, un joven entregado a la rectitud. Creo que es tremenda la responsabilidad que tenía Timoteo como un creyente maduro ante la iglesia. Y por eso él debía ser un hombre ejemplar, un hombre que pudiera influenciar a otros. Pablo le está pidiendo a Timoteo que exprese la vida de Cristo en su liderazgo. Las expresiones de vida en la iglesia deben ser expresiones de la vida de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad ante el uso del ejemplo, queridos amigos. ¿Y a quién sigues tú en tu vida cristiana? ¿Tienes algún referente a seguir? Y si lo has visto, ¿lo sigues? Pero también te pregunto si tú ya eres un creyente maduro, si tienes un liderazgo en la iglesia local, ¿estás viviendo para ser ejemplo para otros creyentes? ¿Estás comprometido con esto? Recuerda, Dios nos llama a convertirnos en un ejemplo para las generaciones de creyentes que Dios está levantando. Estamos en tiempos donde el liderazgo en la iglesia ha sido oscurecido y necesitamos que Dios levante con urgencia líderes ejemplares. ¿Qué tal si tú te conviertes en uno de ellos? Dios te bendiga.